¿Cómo estamos? ¿Estamos recibiendo la enseñanza? ¿Sí? ¿Leen el cuaderno después cuando van a la casa o lo dejan hasta el otro jueves? ¿Lo leen? ¿Seguro? ¿De qué estamos aprendiendo todos los jueves? ¿Sobre qué? A ver, ¿quién levanta la mano y dice, ¿estamos aprendiendo de qué? A ver, ¿quién dijo eso? Allá. ¿Sobre qué? Los atributos de Dios. Si alguien le pregunta, ¿y qué es lo que están enseñando en la iglesia? ¿Qué tiene que decir usted? Los atributos de Dios. Los atributos de Dios, hay muchas cosas que no se conoce del Dios que adoramos. Muchas cosas. Entonces, no estamos muy lejos de lo que decía justamente el apóstol Pablo, cuando decía que había visto la inscripción que decía al Dios no conocido, y decía, ese Dios que ustedes adoran, pero no le conocen, es el Dios que yo predico, ¿no? Entonces, para no ser personas que adoramos a Dios y no conocemos a Dios, la mejor manera de conocer a Dios es conociendo acerca de sus atributos, cualidades de Dios, lo que Dios es y cómo se revela, cómo se manifiesta, cómo Él se muestra. Entonces es muy importante que podamos siempre recordar esto, ¿sí? Estamos en una etapa en que estamos conociendo lo que es atributos de Dios. ¿Qué dice la Escritura de quién es Dios? ¿Qué dice la Escritura de quién es Dios? Y hemos visto ya 5 atributos. Uno nos ha llevado 2 jueves y un poquito más, pero 5 atributos de Dios. Vamos a empezar a reconocer un poquito lo que hemos visto ya. ¿Se acuerdan con cuál empezamos? Con los decretos de Dios, que son los propósitos de Dios. Muy bien. Si tenemos que hablar de los decretos de Dios o los propósitos de Dios, ¿se acuerda a qué hacía referencia? Es necesario que hagamos un poquito de repaso para que sepamos de qué estamos hablando. Que Dios todos los días hace algo nuevo. ¿Qué hace Dios? ¿Por qué hablamos de decreto y propósito de Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Todas las cosas las hizo ¿cuándo? En la eternidad. ¿Antes que qué? Antes de la fundación del mundo, antes que todo exista, Dios determinó todas las cosas. ¿Sí? Por eso hablamos de un Dios de decretos, un Dios de propósitos. Nada hace Dios improvisadamente. Nosotros no tenemos un Dios improvisado. No tenemos un Dios que anda viendo qué es lo que va a hacer para el día de hoy. Nosotros nunca lo vamos a poner en aprieto a Dios porque todo lo que vivimos ya lo sabe porque ha sido determinado por Él desde la eternidad. ¿Esto nos da seguridad saberlo? Que ninguno de nosotros vive algo que Dios no lo sepa, porque todo ha sido determinado por Dios desde la eternidad, ¿sí? Eso es lo primero que vimos, pero después que vimos, conociendo ya a Dios, ¿qué cosa? Eso es algo que recién hemos visto. Después de los decretos de Dios, ¿qué es lo que vimos? La Trinidad, nuestro trino Dios, acuérdense, vayan anotando para que usted sepa qué es lo que vamos viendo de parte de los atributos de Dios. Y hemos visto que nuestro Dios es uno, pero es también 3. ¿Lo podemos entender? No. ¿Lo podemos creer? Sí. Llegar a entender que tenemos un Dios en 3 personas es muy complicado, ¿sí? Por eso es que muchos han tomado muchas derivaciones incorrectas o afirmaciones incorrectas en cuanto a este punto de la Trinidad de Dios. Entonces es muy importante que sepamos que Dios en su pluralidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo es uno, ¿sí? Y se mostró y se revela y se manifiesta como Él quiere hacerlo. Por ejemplo, hemos dicho que ¿qué hace el Dios Padre en la eternidad con respecto a nosotros? ¿Qué hace? ¿Nos qué? Nos escogió, nos eligió, ¿sí? Eso forma parte de la soberanía, pero el Padre es el que elige, el Padre es el que escoge.
¿Qué hizo Cristo? Murió, ¿para qué? Para ponernos nosotros en condiciones de poder llegar al Padre, ¿sí? Entonces Cristo murió para redimirnos, para librarnos de los pecados, para limpiarnos de toda iniquidad, de toda inmundicia. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Es qué cosa? Traernos, llevarnos a la reconciliación con el Padre. Por eso es que la obra de la Trinidad es muy importante y se la revela en la Biblia, empezando desde la pluralidad de Génesis cuando dijo, hagamos al hombre. Si Dios es uno, ¿y por qué dice hagamos? Hemos aclarado que algunas sectas que no son bíblicas decía que Dios hablaba con los ángeles, y esto no es así. Dios hablaba consigo mismo en su pluralidad. ¿Cuál fue el tercer atributo que hemos visto? La omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia de Dios? Que todo lo que, todo lo sabe. ¿Algo puede esconderlo? ¿Hay algún secreto que Dios no lo sepa? ¿Qué pasa con mis pensamientos? Los conoce. Aún antes que yo llegue a pensarlo, Él ya lo sabe. Antes que mi palabra salga por mi boca, Él ya la sabe. Ese es un atributo muy fuerte. Todo lo sabe. Dios en su omnisciencia, nadie puede esconder nada. Por eso hemos aclarado el error que comúnmente decimos cuando queremos encubrir algo. ¿Se acuerda? Que decimos, esto que te voy a contar no lo sabe nadie. Así que esto va a quedar entre vos y yo. Tremendo error. ¿Sí? Antes que yo lo diga, Dios ya lo sabe porque Él es omnisciente. ¿Sí? Vamos a ir familiarizándonos con estas palabras, con esta terminología. Y hemos aprovechado ese mismo jueves para hablar también de la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Que está en todo lugar al mismo tiempo, ¿sí? Cuando Dios hablaba con Satanás allí en Job, ¿se acuerda? Le decía, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. El salmo por excelencia de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios es el Salmo 139. Acuérdense que David dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subo a los montes, allí estás. Si voy debajo del mar, al abismo, donde sea, allí está. Habíamos aclarado de que Dios está en los cielos, ¿sí o no? ¿Dios está en la tierra, sí o no? ¿Dios está en el infierno, sí o no? Sí, ¿por qué? Porque Él está en todo lugar. Ahora, ¿qué es lo que está de Dios en el infierno? Es la ira de Dios. ¿Sí? Que eso vamos a verlo un poquito más adelante porque la ira de Dios es también uno de los atributos de Dios. Satanás y los ángeles caídos y los condenados no le tienen miedo al fuego, ni al azufre, ni a los gusanos. No es esa la condenación, sino es la ira de Dios. La ira de Dios. El fuego en el lenguaje profético habla del juicio de Dios. El juicio de Dios. La referencia es Malaquías capítulo 4, 1, que dice, he aquí viene el día ardiente como un fuego. Está diciendo de que la ira de Dios se va a manifestar como un día ardiente de fuego. Muy bien. ¿Qué otra cosa habíamos visto por último? La soberanía de Dios. Acuérdense que la soberanía de Dios es muy amplia, por eso nos ha demandado por lo menos 2 jueves y un poquito más para hablar sobre esto. Y entre todas las cosas hemos visto que la soberanía de Dios en un punto muy discutido, muy polémico, que era la doctrina de la ¿qué? De la elección, ¿sí? La doctrina de la elección hacía referencia a que en la soberanía de Dios, Dios escogió a quien Él quiso para alcanzar la salvación. Hay quienes van a ser salvos y hay quienes no van a ser salvos. Y habíamos dado 2 ponencias históricas de 2 reformistas que habían puesto sus ponencias para que podamos conocer de qué se trata. Uno era Jacobo Arminio y el otro era
Juan Calvino, ¿sí? Jacobo Arminio dio una ponencia que no es bíblica y en un concilio en 1619 fue rechazado porque no era con bases escriturales, no era bíblico. Entonces Calvino refutó esos 5 puntos de este teólogo holandés y él puso 5 puntos refutando sobre la teoría o la doctrina de la elección soberana de Dios, y ese mismo concilio, en la misma fecha, en 1619, se aprobó como la doctrina bíblica de la elección. Pero muchos reformistas han salido después, incluso hasta la doctrina de Calvino ha sido cuestionada, y también hemos visto que hay una gran rama de desviaciones en cuanto a ese punto. ¿Qué podemos entender nosotros? Que Dios es soberano. Entenderlo es una manera de decir, pero es mejor llegar a creer, porque el hombre con una mente natural nunca va a poder entender la soberanía de Dios para elegir, porque tenemos la tendencia de decir que Dios es ¿qué? Que Dios es ¿qué? Si elige a uno u otro. ¿Cuál es la tendencia natural? Que es injusto. Decimos, pero no es justo. ¿Cómo Dios va a escoger a uno y a otros no? ¿Sí? Ahora, nosotros no deberíamos pedir justicia porque ninguno merece la salvación. Porque no hay justicia sino la divina, la que se manifiesta, y nosotros somos simplemente favorecidos por la gracia de Dios, por el favor de Dios, y Dios nos ha dado de su fe para que por medio de la fe de Dios nosotros lleguemos a creer en la obra redentora de Cristo. Entonces, la doctrina de la elección es la base bíblica, pero hay puntos que debemos nosotros tomarlos directamente de la palabra, porque es la base, la palabra más segura que tenemos para creer y para avanzar. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Hoy vamos a ver un atributo muy, muy lindo también, y creo que es uno de los más sobresalientes, no porque los otros no lo sean, pero sino es que la Biblia lo magnifica y muy evidente, que es la santidad de Dios, el Dios santo, el atributo de la santidad de Dios. Y vamos a ver que este atributo de la santidad de Dios es verdaderamente muy importante, porque si bien es cierto, la santidad de Dios se la revela o se la manifiesta en la Escritura, siempre haciéndose referencia al Padre en el esplendor y la majestad de su santidad. Lo más grande que se reveló de Dios para el hombre es que Él es un Dios santo. ¿Qué significa que es un Dios santo? Que en Él no hay pecado, que no hay ninguna inmundicia en Él. Él es perfectamente santo, ¿sí? Y su santidad, y ya vamos a ver con la palabra, que es perfectamente santa, es magnífica, es terrible, es aterradora. ¿Cómo puede ser aterradora? Bueno, vamos a ver algunas evidencias de la palabra por qué dice que nuestro Dios es tan santo que la expresión celestial es referida en 3 veces santo. Vamos a ver, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, vamos a usar un poquito la palabra. En el capítulo 3, esta es la visión y el llamamiento del profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice la Escritura allí? Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esto lo estaban diciendo los seres espirituales, los seres angelicales, cuando Isaías tuvo la visión del trono de Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, se repite, pero esta vez en la visión que tuvo Juan. Juan, en la isla de Patmos, tiene la visión y tiene la experiencia de en el Espíritu ser trasladado al mismísimo lugar de la adoración celestial.
Y dice el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 8, exactamente lo mismo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche de decir ¿qué cosa? Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por lo tanto, debemos entender que lo que más resalta de todos los atributos de Dios es su santidad. Nunca dijeron fiel, 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 nunca dijeron eterno, 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 ni justo, justo, justo. Dijeron todos santo, santo, santo. Vuelvo a decir otra vez aclarando, no quitándole categoría a ninguno de los atributos de Dios porque todo es inherente a Él mismo. Pero el atributo que se magnifica y se potencializa en la revelación de quién es Dios, nosotros tenemos un Dios como santo. Muy bien, entonces Dios es sin pecado, sin inmundicia, no hay defecto, no hay nada que se puede inculpar de distorsionado en Él. Él es perfectamente santo. Ese es nuestro Dios. Ahora, si Dios es santo, toda la humanidad tiene un problema muy grande. Dios no puede tener ninguna relación con la inmundicia. Dios no puede tener ni siquiera acercamiento. La palabra de Dios dice que ni mira ni oye a la inmundicia, a los pecadores que están en esa condición. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Él es la expresión misma de la santidad, de la pureza. Por lo tanto, debemos entender nosotros que entre Dios y los hombres hay una cima, ¿sí? Una cima no con C, sino con S, porque se escribe de las dos maneras, ¿sí? La cima con C es una subida. La cima con S es una separación abismal. Y cuando hace referencia a que hay una separación entre Dios y el hombre, hay una causa, el pecado. Hay una causa, el pecado. Y no existe nada que el hombre pueda hacer para arrimarse a Dios o tener comunión con Dios mientras el pecado esté en medio. Por lo tanto, ese Dios santo, ese Dios 3 veces santo, que se reveló y se mostró en la Escritura, ha mostrado el plan perfecto para salvar a aquellos que estaban en inmundicia. Y la única manera que el hombre llegase a estar en la presencia de Dios en santidad es que algo tendría que haber ocurrido en la vida de esa persona. Esa transformación es el resultado de un amor santo de parte de Dios. Déjeme decirle que incluso hasta la ira de Dios es santa. No es la ira que tenemos nosotros porque nuestra ira natural está impregnada de pecado. La ira del hombre mata, la ira del hombre destruye, la ira del hombre es insostenible, insoportable. Pero la ira de Dios es santa. La ira de Dios no tiene pecado ni mala intención, sino que es un acto de su santa justicia. Por eso es que vamos a ir viendo estos atributos y cuando lleguemos a la ira de Dios vamos a conocer algo realmente muy importante. Vamos a ver por qué Dios no puede tener relación con ninguna injusticia y con ninguna manifestación de pecado. Su santidad y la manifestación de su santidad hace de que ninguna cosa sucia esté delante de Él. Vamos a ver, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles
que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Tampoco, dice así, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos que Dios dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, ni perdonó al mundo antiguo, porque el pecado es la evidencia de la separación que existe entre Dios y el hombre. Y uno va a decir, pero si Dios es amor, ¿por qué es que tiene el hombre separado? Su naturaleza divina y la santidad de Dios hace imposible de que cualquier cosa inmunda esté ante su presencia. Y dije recién de que el hombre tiene un serio problema en cuanto a la santidad de Dios, porque la condición del hombre es lleno de inmundicia, por naturaleza. Todo ser humano ha nacido de esa condición. Todo ser humano ha nacido de esa condición. David dice, en pecado me concibió mi madre. Hemos nacido condenados por causa del pecado, por causa de la inmundicia. Por lo tanto, vemos nosotros de que el justo juicio de Dios es condenar a todo hombre pecador, porque el pecado es una ofensa a Dios que provoca la ira de Dios, porque Él es santo. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 25, el versículo 41. Mateo capítulo 25. Cuando está hablando del juicio a las naciones, en el versículo 41 vemos otra vez atributos de la justicia de Dios. Dios, que es justo, dice lo siguiente. En este caso está hablando Jesús. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Acá hay otra vez un juicio justo de Dios. Toda persona y toda obra de iniquidad, de impiedad, de pecado, de inmundicia, no puede estar delante de Dios. Hay un lugar que Dios ha preparado para Satanás, todos sus ángeles, que son sus demonios, sus espíritus inmundos, y para toda persona que no ha sido lavada por la sangre del Cordero. Esto, conocer los atributos de Dios, y en este caso conocer nada más y nada menos que la santidad de Dios, va a traer por naturaleza la revelación de nuestros pecados, la convicción de mi pecado. Y una persona que conoce o empieza a conocer a través de la Escritura de que Dios es santo, no es posible de que permanezca en la naturaleza de la práctica del pecado, porque Dios ya se ha revelado cómo es Él. Una persona debe entender que conocer los atributos de Dios no es simplemente para decir, yo lo conozco a Dios, sino que conocer sus atributos es conocer la demanda de Dios para mi vida. Yo soy un pecador, yo soy un impío y debo solucionar el problema, pero lamentablemente el hombre no lo puede solucionar. Debemos apelar a la gracia y a la misericordia de Dios, porque hemos estado aprendiendo que lo que dice Jonás 2:9, que la salvación es de Jehová. De Él depende todas las cosas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo podemos entonces nosotros alcanzar la santidad que se nos demanda? ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser santos? Fíjese usted que el concepto de ser santos muchas veces no se ha entendido de qué se trata, y en un mundo secular la palabra santo está referido únicamente a la mística religiosa de ser una imagen, de ser una estatua de yeso, o atribuir ciertos dones milagrosos de una persona, y después de un proceso de beatificación y de canonización pasa a ser un santo.
Cuando uno le dice a cualquier persona, yo soy santo, ¿sabes? Se le va a reír en la cara, porque no registra el concepto de santo. Pero lo más triste no es lo que opina la gente secular, lo más triste es lo que opinan según lo que dicen ser la iglesia de Cristo. Porque habrán escuchado muchas veces decir, no te hagas el santo. ¿Sí o no? ¿Qué te haces el santulón? Porque la iniquidad y la perversión de esa persona está invitando a que usted abandone su estado de santidad para ser tan sucio y pecador como esa persona. Y lamentablemente esto se manifiesta dentro de las congregaciones, diciendo, no te hagas el santo, probá un poquito. Todas esas cosas lleva aparejado justamente el no conocer el atributo de Dios santo. Porque el que conoce al Dios que es verdaderamente santo, no va a pensar así, sino que algo va a acontecer. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser santos? Mediante el ejercicio de la fe en el Señor Jesucristo y en la obra expiatoria de Cristo, que solamente la fe que proviene de Dios me puede llevar a esto. Dijimos que la fe de Dios es la que nos permite a nosotros alcanzar la salvación. Y acá encontramos otra vez el punto de quién tiene la fe de Dios. Y volvemos otra vez a lo que vinimos hablando hace poco acerca de la doctrina de la elección, la soberanía de Dios. A todos los que Dios escogió les ha provisto de la fe para creer y el arrepentimiento para alcanzar la salvación. Ninguna persona puede arrepentirse si no le es dado por Dios el arrepentirse. Porque el arrepentirse justamente es una acción que Dios puede producir en una persona, puesto que el hombre no puede hacer nada bueno. No hay justo ni aun uno. Y no hay quien entienda. Nadie le va a parecer algo malo si no es visto por los ojos de Dios o si no Él es revelado por el Espíritu Santo de que está mal lo que está haciendo. Entonces, deberíamos nosotros ver lo que dice en 1 Corintios capítulo 6. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? 1 Corintios capítulo 6. Dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo podemos nosotros vivir esta dimensión de santidad? Cuando tenemos la convicción de que ya hemos sido lavados. Lavados, que es lo único que me lava a mí de todo pecado. ¿El jabón espuma? No. Lo único que puede hacer limpio la vida sucia de una persona es la sangre de expiación del Cordero de Dios. Y esto debemos nosotros prestarle atención, puesto que la palabra ha manifestado el perfecto plan de Dios, llevado a cabo en la eternidad, porque el Cordero no murió acá en la tierra, el Cordero fue inmolado en la eternidad, antes de la fundación del mundo. ¿Sabe por qué Cristo vino a morir? Porque Él ya murió y ya resucitó y ya está glorificado. Porque nosotros no podemos entender la eternidad de Dios. Lo único que podemos entender nosotros es el tiempo cronómetro del hombre. Y entonces recién decimos que comprendemos. Por eso es la fe de Dios es necesaria para creer, porque para la mente natural lo que estoy diciendo es locura. ¿Se entiende? Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? Diga conmigo, Dios odia el pecado. La ira de Dios se manifiesta cuando hay pecado. Siempre, hermanos, siempre. Entonces, ¿está bien hacer reuniones de alabanza y celebraciones mientras hay pecado en el medio? ¿Tiene sentido? ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto? Vamos a ver Isaías capítulo 1. Hacer un servicio de alabanza al Dios santo mientras hay inmundicia es perder el tiempo, porque Dios no lo recibe.
¿Sí? Isaías capítulo 1, versículo 12, habla Dios por medio del profeta Isaías y dice lo siguiente: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Es muy fuerte lo que va a decir acá. Dice: cuando venís a presentaros delante de mí para pisar mis atrios, dice el versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. ¿Qué es algo vano? Que no tiene sentido. No traigan vanas ofrendas, cosas inútiles. El incienso, acá nosotros no tenemos incienso, ni festejamos luna nueva, ni día de reposo. Esto era para el pueblo de Israel. Pero si bien es cierto, nosotros hacemos altares de adoración al Señor y nos presentamos para glorificar al Señor y traemos nuestras ofrendas y nos congregamos. Pero tiene sentido hacer algo cuando hay pecado de por medio. ¿Sabe qué es lo único que Dios no tolera? Es en la inmundicia del pecado. Y llámele como quiera llamarle. Póngale el disfraz que quiera ponerle. Pero cuando Dios en la Escritura dice que aborrece algo y alguien lo hace, Dios aborrece a aquel que lo practica. No hay otra cosa. Aquí dice la palabra: no me traigas más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Utiliza palabras fuertes. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son, como dice, iniquidad vuestras fiestas solemnes. La fiesta del pueblo de Israel, de acuerdo a las prácticas que tenían, era muy solemne. No son como la iglesia contemporánea de hoy día, donde se hace hip hop y unas cuantas cosas más, ¿no? Inmediatamente en la presencia de esos servicios que hacía el pueblo de Israel eran solemnes 100%. Lugares estratégicos para los hombres, para las mujeres, para los gentiles. Lugares prohibidos para personas que no eran sacerdotes. Lugares prohibidos para aquellos que no eran sumos sacerdotes. Había una disciplina total, una reverencia absoluta. Pero en el orden de las tradiciones podemos ser excelentes. Pero para Dios es abominación e inmundicia, dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 14. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene como aborrecida mi alma. La palabra aborrecer es igual que odiar. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendáis vuestras manos, ¿qué dice Dios que va a hacer? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Dios no ha cambiado, sigue siendo santo y exige santidad. Por eso es que muchas personas se comportan como se comportan impíamente porque nunca han conocido la santidad de Dios como un atributo y como lo que Él mismo es, santo. Dice, cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y dice, ¿por qué? Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todas estas cosas habían dejado de hacer, porque cada uno estaba deleitándose en lo suyo. Injusticia habla Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, rojo, ¿sí?, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esto que dice acá era un ritual que el sumo sacerdote hacía cuando terminaba el sacrificio. ¿De qué se trataba esto? Cuando el sumo sacerdote comenzaba el día del sacrificio, ponía en el cuerno del altar, ataba como un lienzo, como un trapo rojo, ¿sí? Rojo. Y cuando él comenzaba el sacrificio, porque él comenzaba desde temprano, el sumo sacerdote a degollar todos los corderos
que le traían todas las personas, jefes de familias, para la expiación de sus pecados. Estaba, imagínense, desde las 6 de la tarde del día viernes, que comenzaba el Sabbat, hasta el otro día, hasta las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio final, matando corderos por el sacrificio de la expiación. Cuando llegaba a las 3 de la tarde del otro día, el sumo sacerdote traía el cordero que él había escogido de Belén y lo presentaba en el altar, y cuando lo desgollaba, decía: consumado es, le quitaba la sangre, y cuando él entraba detrás del velo al lugar santísimo y rociaba haciendo aspersión 7 veces con sus dedos en el propiciatorio, la ira de Dios se aplacaba porque había sido rociado el cordero del sacrificio. Y entonces él salía y tomaba el paño rojo que estaba atado en el cuerno del altar del atrio y ponía una seda blanca, un trapo blanco, limpio. Entonces el pueblo veía eso y se alegraba diciendo: nuestros pecados han sido borrados y tenemos un año más de perdón. O sea que todo lo que dice acá la palabra de Dios, que Dios reprueba toda fiesta solemne, toda reunión, todo culto, como quiera llamarle, mientras haya pecado, Dios exige la obra sacrificial de Cristo en la expiación, no para que vuelva a morir, sino para que usted sea lavado por su sangre, para que sea transformado, para que reciba el lavamiento de su sangre. Vamos a ir a otro profeta, el profeta Amós. Si no sabe dónde anda Amós, busque el índice. Le aseguro que lo va a encontrar. Amós es uno de los profetas menores. Amós capítulo 5. Dice el versículo 21 al versículo 23. Fíjese que acá vuelve a hacer otra vez mención Dios a las fiestas inútiles, a las reuniones inútiles que se hacen cuando hay pecado encubierto. Ahora fíjese usted que el versículo 21 aplica otra vez palabra muy fuerte. A causa de la santidad de Dios, Dios aborrece, porque Él es santo. Él va a odiar el pecado. ¿Me entiende? Le hago una comparación. ¿Cuántas hermanas que están aquí están casadas ya? Ya se han casado delante del Señor, ¿sí? ¿Han usado su vestidito blanco? ¿Sí? ¿Se dio cuenta usted que el día que usted estaba esperando de ir al altar, cuando se estaba preparando, ¿no? Y se estaba poniendo el vestido blanco para casarse, no quería que nadie la toque? Y justo viene su sobrino comiendo chocolate, ¿no? ¡Sácamelo de acá! Porque si alguien se arrima y la llega a tocar, ella se muere. Porque quiere estar en blanco. ¿Le valió el ejemplo? ¿Sí? No lo va a matar al sobrino, obviamente. Pero por lo menos ese día no lo quiere ni que aparezca. Porque no quiere ser ensuciada. La santidad de Dios, que no es nada que ver comparado con el ejemplo que acabo de dar, no puede tolerar bajo ningún aspecto el pecado del hombre, porque es inmundicia delante de su presencia. Por eso dice el versículo 21, ¿ya lo encontró Amós? Mire todo el tiempo que dio para que busque Amós. ¿Ya lo encontró? Amós capítulo 5, versículo 21 dice: aborrecí, escuche, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Es fuerte como comienza, ¿no? Y no me complaceré de vuestras asambleas, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré, ¿qué cosa? A las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Es contundente.
Mientras haya pecado, mientras haya iniquidad, Dios no soporta, aborrece, Dios odia el pecado. Por eso dice la palabra en Proverbios, que el que encubre pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hay algo que usted tiene que entender es que Dios odia el pecado, por ende odia al pecador. Ahora, ¿los hijos de Dios pueden cometer pecado? Sí. ¿Por qué? Porque estamos todavía en un cuerpo pecaminoso. Pero cometer pecado no es lo mismo que practicar el pecado. Yo puedo cometer pecado porque estoy en un estuche impregnado de pecado. La ley del pecado está en mis miembros, dice el apóstol Pablo. Pero yo no me debo dejar dominar por la concupiscencia de mi carne porque voy a cometer el pecado. Lo que debo entender yo es que Dios ama al creyente, pero odia el pecado del creyente. Dios no ama al pecador. Todos los días, ya hemos leído muchas veces Salmo capítulo 5, 11, todos los días Dios está airado, tiene ira contra el pecador. Porque, 7:11, gracias. ¿Qué dije yo? 5:11, 7:11. Es 5:5 el otro, tiene razón, ¿sí? Anótelo si no lo tienen. Salmo 5:5 y Salmo 7:11. Pero dice claramente que Dios es juez justo y que todos los días está airado contra el pecador. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que Dios no ama al pecador, pero sí ama al creyente, sí ama al Hijo de Dios, pero odia el pecado. El ejemplo más claro es como que una persona se da cuenta de que tiene un cáncer en su cuerpo. Ama su cuerpo, pero odia ese cáncer y va a hacer todo lo posible para que ese cáncer sea extirpado y no dañe el cuerpo. Esto es lo mismo. Nosotros somos hijos de Dios regenerados por la obra del Espíritu Santo, pero estamos todos los días batallando contra el peor de los enemigos, que no es Satanás. El peor de los enemigos es uno mismo. Yo mismo, mi propia naturaleza pecaminosa, mi propia carne. Por eso Pablo dice, vivan en el Espíritu y no anden dándole lugar a los deseos de la carne. ¿Me entienden? Entonces encontramos aquí cosas muy fuertes. Dios verdaderamente ama al creyente, al convertido. Dios nos ama. Vamos a ver esta realidad. Primera de Juan, capítulo 2. Dios ofrece una solución para los hijos de Dios que cometen pecado. Dios ofrece solución. Pero no tomando esto como un libertinaje, para decir, como Dios me ofrece esta solución, yo voy a pecar otra vez, porque es lindo. Eso se llama transgresión, eso se llama ser practicante del pecado. Primera de Juan, casi al final de la Biblia, ¿sí? Capítulo 2. Comienza el capítulo diciendo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo como el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí vamos viendo claramente de que dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos. Porque Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Al estar bañados por la sangre del Cordero, la ira está aplacada del Padre. Pero por eso debemos nosotros confesar nuestros pecados delante del Señor y arrepentirnos, porque ya tenemos el Espíritu Santo. El verdadero Hijo de Dios siente dolor
y se conmueve en su espíritu cuando sabe que ha pecado y ofendido al Padre. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero no tienen ni remordimiento de lo que hacen. Es más, se deleitan en hacer cosas y lo hacen peor todavía. Esa es una gran diferencia que encontramos acá. Muy bien. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 9. ¿Qué pasa con la oración de aquellos que están en pecado? Juan capítulo 9, versículo 31. ¿Qué dice allí? Juan 9, 31. Dice, y sabemos. ¿Cómo dice el versículo? Y sabemos. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿sabías? Y sabemos que que Dios no oye a los pecadores. Lo dijo el profeta Isaías. Por más que multipliquen sus oraciones, no los oiré. ¿A cuántos de ustedes les gustaría estar incomunicado con Dios? Es terrible, ¿no? La separación de un hijo con el padre es terrible. La separación de un hijo con el padre lo lleva al borde de comer comida de chanchos. Dios no quiere para nada la separación. El pecado produce separación, porque Dios es perfectamente santo. Bajo ningún aspecto Él va a poder tolerar el pecado de nadie, ni siquiera mirarlo, porque ofende hasta sus ojos. Por eso hemos aprendido que Jesús en la cruz del Calvario clamó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es en ese momento en que Jesús había tomado en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:10 dice, y con todo esto el Padre quiso quebrantarlo, porque el Padre tuvo que hacer justicia y condenar al pecador. Y como Cristo no había cometido ningún pecado, pero como fue puesto por el Padre como propiciación, y para que Él pueda redimirnos de toda culpa, tuvo que morir en la expiación. Y expiar justamente es limpiar y cancelar los pecados, la culpa de alguien por medio de un sacrificio. Yo glorifico al Señor por esto. Muy bien, Dios conoce y repudia nuestros pecados. ¿Usted sabe que tiene pecado en su vida? ¿Cuántos saben que tiene pecado en su vida? Ahora, los pecados que sé que son latentes, los puedo confesar. Pero hay pecados en mí que son ocultos. Y David en el Salmo 139, versículo 23, si no me equivoco, él decía, examíname, Dios, examíname, prueba mis pensamientos, conoce mis pensamientos, ponlo a prueba. Y mira si en mí hay iniquidad o camino de perversión, y guíame por sendas de justicia. Porque saben, hermanos, nosotros muchas veces no sabemos lo que tenemos, porque la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Y que el único que conoce y prueba las intenciones y los pensamientos del corazón es Dios. Yo no conozco mi corazón, ni usted conoce su corazón. Es como un profundo abismo y el único que lo conoce es Dios. Y del corazón mana la vida
En el corazón se potencializan las iniquidades. Es el taller de la iniquidad más grande que hay. Si no está gobernado por Cristo, la vida de la persona, si no ha transformado tu vida, como dice el profeta Ezequiel, quitando el corazón viejo de carne, de piedra, y poniéndote un nuevo corazón, siempre va a haber iniquidad. Ahora, Dios conoce perfectamente nuestro corazón y repudia nuestros pecados. ¿Cómo hacemos ahora siendo hijos de Dios y todavía estando en una vida, en una carne pecaminosa, en un cuerpo pecaminoso? ¿Cómo hacemos? Hemos sido lavados por la sangre de Cristo y ahora tenemos de la vida del Cordero. Por eso, amados hermanos, la expresión más grande que podemos encontrar de la santidad de Dios es que todo lo que Él hizo, lo hizo perfecto. ¿Sí o no? ¿Dice o no dice Génesis en el capítulo 1? Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. En otras palabras, era perfecto. Dios hizo todas las cosas perfectas. Mira el versículo que encontré en Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Fíjense ustedes de quién es la responsabilidad de que el hombre esté como esté. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice lo siguiente: He aquí, dice el rey Salomón, solamente esto he hallado. ¿Qué cosa? Que Dios hizo al hombre ¿cómo? Recto, perfecto. ¿Cómo era el estado original del hombre, Adán, cuando Dios lo creó? Perfecto, santo como era Dios. No había pecado en él, ni siquiera la muerte. Pero ellos, ¿qué dice? Buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto. No había pecado en el hombre. No había muerte, no había inmundicia, no había nada. Dios tenía una perfecta comunión con el hombre. Pero a causa del pecado, a causa de haber escogido la maldad, la perversión, la desobediencia, Dios trajo la separación del hombre. Y la evidencia de que el hombre salió del huerto del Edén lleno de pecado y contaminación es la muerte, porque la causa del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y desde Adán murieron todos. Y aunque la ley no había llegado para que se den cuenta de que eran pecado lo que hacía, la muerte era la evidencia del pecado del hombre, porque todo hombre moría. Y hasta el día de hoy la gente se sigue muriendo. ¿Por causa de qué? Del pecado. La santidad de Dios ha tenido que mostrar su justicia, quitando y rechazando todo lo que es inmundo delante de Él. Ese es nuestro Dios santo. Pero ¿qué es lo que provoca? En esta expresión de santidad, Dios mostró que Dios creó al hombre santo. El hombre escogió mal. También vemos nosotros en Romanos capítulo 7, versículo 12, otra expresión de Dios de la santidad. Romanos 7, versículo 12, dice el apóstol Pablo: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios hizo de su ley santa. Pero el hombre que es depravado no pudo cumplir la ley. Y la traducción de ley es la palabra Torah, que significa instrucción. Lo que Dios te ha dado como instrucción es santo, es bueno, es puro. Por ejemplo, Dios te dice: no ames al mundo. ¿Qué hace el hombre?
Ama al mundo. Dios te dice, no le des lugar a los deseos de tu carne. ¿Qué hace el hombre? Busca satisfacer su carne. Dios pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué escoge el hombre? Todo lo contrario. ¿Por qué el hombre escoge así? Por la naturaleza. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Todos se desviaron, dice la palabra. No hay justo ni aun uno. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Y si entendemos este principio, nos damos cuenta de que Dios Santo, en su justicia, aparta delante de sí todo lo que es inmundo. Hebreos 9:22. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar purificación ante los ojos de Dios? Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice ¿cómo? Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí está haciendo referencia en el contexto al ritual del sumo sacerdote con los corderos de la expiación, pero Cristo, con un solo sacrificio, siendo Él el Cordero de Dios, provisto para la expiación, con un solo sacrificio pudo hacernos santos aquellos que acudimos a Él. ¿Qué hace a una persona santa? La sangre de Cristo derramada sobre esa persona en expiación. Debemos entender, hermanos, que el atributo de la santidad de Dios es excelente. En verdad es extraordinario. Él es terrible en hazaña. Es grande nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice, por favor, Éxodo capítulo 15. Le dije que íbamos a usar un poquito la Biblia hoy, Éxodo capítulo 15, versículo 11. Este es el cántico de Moisés y el cántico de María. Cómo me hubiera gustado que esta canción la hubieran grabado en CD. No tantas cosas que se escuchan hoy, ¿no? Pero esta canción la cantó Moisés y María, un cántico de liberación. Cuando ellos habían cruzado el Mar Rojo. Eso eran verdaderos triunfos, ¿no? Y en toda esa estrofa, en toda esa letra, esa canción dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en qué? En santidad. Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. ¿Quién como tú, Señor? ¿Saben? Con esta clase de versículos me di cuenta de que no todos conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios, y especialmente el atributo de la santidad de Dios, va a odiar el pecado y la inmundicia como Dios odia la inmundicia. ¿Saben? Hay cosas muy fuertes que naturalmente nosotros no estamos acostumbrados a vivirla porque hemos sido víctima o producto de la religión. Y la religión no enseña bajo ningún aspecto los atributos de Dios y mucho menos la santidad de Dios. Por eso el hombre hizo de Dios un sirviente y el hombre pasó a tener el protagonismo de Dios. Pero estos clases de versículos que hablan de lo grande y excelso que es nuestro Dios, en verdad a mí me conmueve. Veamos por ejemplo Isaías capítulo 6 y se va a dar cuenta de que no toda persona que dice conocer a Dios en verdad le conoce. Porque cuando Dios se manifiesta, y especialmente en algo que nosotros conocemos porque lo venimos mencionando, en el llamamiento. Saben que para ser justificados hemos tenido que acudir al llamamiento. Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías,
el mismo año que murió el rey humano, vi yo al Señor sentado en un trono, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínense la visión. El rey Uzías era un rey muy amado por el pueblo de Israel. Había hecho muchas cosas. Era un verdadero reformista. Tiene muchas cosas históricas que relata la Biblia acerca del rey Uzías. Y cuando murió el rey Uzías, lo lloraron tanto, lo lamentaron tanto, de tal manera que comienza diciendo el capítulo 6, en el año que murió el rey Uzías. Es la única referencia bíblica que se menciona el año que murió el rey. No diciendo la fecha calendaria, sino haciendo mención al duelo profundo que estaban teniendo. Pero era necesario que muera el rey humano para que el profeta pueda ver al Rey de Reyes. ¿Se entiende? Y dice que cuando él vio semejante visión, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Trono hace referencia a un rey. Alto. ¿Y cómo era? Sublime, majestuoso. La gloria misma estaba allí. Y sus faldas llenaban el templo. Históricamente los reyes cuando salían a la batalla, a una guerra, se ponían su manto real. ¿En qué consistía el manto real? Los reyes, ellos iban a la guerra pero no peleaban. Ellos peleaban únicamente cuando el rey consideraba que era oportuno conquistar y vencer. ¿Cuál era la función del rey en la guerra? El rey se subía a su caballo y se ponía el manto real en una montaña, en un lugar elevado, para que puedan ver los enemigos contra quien estaban peleando. Y un manto de un rey se lo ponía porque las condecoraciones hablaban de cuántas conquistas tenía. Si un rey tenía un manto muy largo era porque tenía muchas condecoraciones y el enemigo podía tener tiempo, como dice Lucas 14, de considerar si iba a ir a la batalla o no iba a ir a la batalla, porque podía perder. Imagínense, si un rey tenía el manto largo y que algunos tapaban hasta el caballo mismo, cubriéndolo, era un rey muy poderoso y muchos decían, no vamos a ir a la batalla contra este rey. Bueno, Isaías vio al rey sentado en un trono como alto, majestuoso, y sus faldas cubrían el templo. Miren si no era un verdadero conquistador. Este era el Rey de Reyes. Cuando vio esa imagen, esa visión, dice el versículo 2, comenzó a ver la dimensión de la obra divina de esa visión. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Saben por qué cubrían su rostro los serafines? Porque ni siquiera ellos los podían ver a causa de la santidad que tenía el Rey de Gloria. Y ahí andan algunos soñadores que dicen, yo tuve una visión y lo he visto al Señor. ¿Conocen algunos cuantos que dan testimonio así? Y hasta que dice que el Señor lo acompañó al infierno. Ni los serafines podían ver a causa de la gloria de Dios. Es más, nadie vio a Dios jamás. ¿Sabe que al Padre no le veremos jamás? Le veremos al Cordero, le veremos a Cristo, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Él le dijo a Felipe, el que me ha visto al Padre, porque el Padre es la gloria misma de su santidad. Y la persona del Hijo, Dios en la persona del Hijo, es la persona que se ve, la persona que Dios decidió mostrarse.
¿Me está entendiendo? Con versículos como esto me convenzo que hay muchas personas que dicen que conocen a Dios y no le conocen, porque hablan de una manera que no saben. Y porque cuando alguien tiene la revelación de la santidad de Dios, no va a continuar con su vida tan superficial y tan pecaminosa como siempre. Bajo ningún aspecto Dios va a tolerar la inmundicia, en ningún aspecto. Y dice la palabra de Dios, el versículo 3, de estos seres angelicales que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La gloria misma. ¿Cuál es la evidencia de aquellos que en verdad se les revela la santidad de Dios? Van a salir por los periódicos cristianos o los canales cristianos y decir: yo he visto la santidad de Dios. Van a salir a fanfarronear por allí diciendo que han conocido la santidad de Dios. No. ¿Sabe cuál es la revelación y cuál es la evidencia de los que en verdad conocen a Dios? Dicen: ¡ay de mí! A ver, practique, diga conmigo: ¡ay de mí! ¿Sabe qué significa eso? Cuando un profeta hablaba algo favorable de parte de Dios, decía: así ha dicho Jehová el Señor. Pero cuando un profeta tenía que decir algo concerniente a un juicio de Dios, él decía: ¡ay! Por eso usted va a encontrar muchos ay en la Biblia. Ay de los fariseos hipócritas, decía Jesús. 7 veces en el capítulo 23 de Mateo dice: ay de vosotros, fariseos hipócritas. Isaías es uno que dice, antes del capítulo 6, ¿sabe cuántas veces había dicho ay? Ay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ay de aquellos bebedores de vino que se levantan temprano para seguir bebiendo vino. Ay de aquellos que son partidarios del pelo y que hacen... Iba diciendo muchas cosas. Ay de ustedes, ¿no? Pero cuando se presentó la gloria misma delante de él, él dijo: ay de mí. Una persona que tiene un encuentro con la santidad de Dios, lo primero que siente que se va a morir ante su presencia, porque Él es santo. La convicción del Espíritu es mostrarte la naturaleza. Si una persona no entiende la santidad de Dios, esa persona no tiene conciencia de su pecado. Y una persona que no tiene conciencia de su pecado está expuesta al fuego del infierno. Y el único que trae convicción de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hermanos, usted puede llamarse cristiano, puede asistir a todas las reuniones, puede presentarse como cualquier persona, pero si usted está viviendo una doble vida, si usted está viviendo una vida desastrosa ante los ojos de Dios por causa del pecado, le digo esta noche: ay de usted. Pero cuando alguien recibe convicción de que Dios es santo, como lo recibió el profeta, él dijo: ay de mí, que soy muerto. Él se consideraba ya como muerto. Dios no dejó a ese hombre sin solución, porque en verdad tamaña visión merecía delante de los ojos de Dios que ese hombre pecador muera. Pero dice que cuando él dijo esto, dijo: porque siendo hombre inmundo de labios. ¿A qué hace referencia inmundo de labios? Al corazón inmundo. Jesús dijo un principio: de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, toda persona que se declara inmundo de labios es porque la inmundicia está en el corazón, en la mente de la persona. Y esto hizo el profeta. Ante la santidad de Dios, lo primero que hace, la primera evidencia es lo mueve y lo conmueve a la confesión. Cosa que ninguno
o muy pocos en el siglo XXI se atreve a hacerlo. Ay de mí, que soy yo hombre muerto porque soy inmundo de labios. Mi condición delante de tu santidad es inmunda. Y mire lo que dice. Y que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Puede imaginarse ese cuadro? Dios no lo desamparó. Inmediatamente dice, voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Conocer el atributo de la santidad de Dios es llevarnos a cada uno de nosotros a reconocer nuestros pecados y confesarlos delante de Él. Y hasta que no escuches por convicción del Espíritu, tus pecados han sido perdonados, no te detengas. No te detengas. Clama al Señor. ¿Me está entendiendo lo que le digo? ¿Cuándo se produce esto? En el llamamiento. A los que antes conoció, a esto los predestinó, y a los que predestinó, a esto también los llamó, y a los que llamó, a esto también los justificó. Para que yo sea justificado tengo que acudir al llamado, y en el llamamiento, allí es donde yo debo decir, ay de mí, Señor, yo no merezco tu perdón, soy inmundo y merezco la condenación, me considero muerto. Y la obra de la expiación, y la obra de amor, y la obra de redención, y la obra de justificación, inmediatamente se va a manifestar en tu vida a través del Espíritu de Dios, diciéndote, ha sido quitada tu culpa y ha sido perdonado tus pecados. Por la santidad de Dios. Señor, quiere entrar al lugar santo y adorar, decía David. ¿Quién podrá estar en pie delante de tu presencia? El limpio de mano, el de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha jurado con engaño. Esa es evidencia de aquel que ha conocido al Dios que adora, y el Dios que usted adora es santo. Por lo tanto, debe corregir delante de sus ojos todo lo que es inmundo delante de la presencia de Dios, por el arrepentimiento genuino, por la obra del Señor, para que usted odie lo que Dios odia y usted sea parte de toda inmundicia y todo pecado. ¿Me está entendiendo? Las leyes morales que aparecen en la Biblia no es otra cosa más que la corrección de los rebeldes. La ley vino a causa de la transgresión porque nadie quería obedecer a Dios. Y tuvo que venir una ley para que el hombre por obligación se comporte moralmente. Pero estando en Cristo, no debemos vivirnos por una ley moral, porque a Dios no le agrada que nosotros hagamos algo porque la ley lo dice, sino lo hagamos por amor, entendiendo que Él es santo, y si yo hago algo que le ofende a Él, mi vida se conmueve. Por eso, amado hermano, antes de hacer algo, antes de hablar, antes de actuar, piense, medite y permita que el Espíritu escudriñe como un escáner sus pensamientos y sus acciones para no ofender al Padre. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Si no entendemos la santidad de Dios, tampoco entendemos nuestros pecados, nuestra pecaminosidad. Si no entendemos nuestra pecaminosidad, no entendemos la consecuencia del pecado, y por ende la condenación está a la vuelta de la esquina, hermanos.
¿Vamos bien hasta acá? ¿Se acuerdan que Pedro, cuando estaba pescando, mejor dicho, cuando había intentado pescar y no había pescado nada toda la noche, y Jesús le dice, vamos y boga mar adentro y tira tu red al lado derecho? Y le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos sacado, pero en tu palabra iré. ¿Se acuerdan qué es lo que sucedió? Dice que juntaron tantos peces que las redes se rompían. Hicieron seña a la otra barca para que los ayuden y las dos barcas casi se hundían por la cantidad de peces. Y cuando llegó a la orilla y Pedro vio lo que vio, la obra evidencial del poder del Señor, ¿se acuerdan lo que él le dijo a Jesús? Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Apártate de mí. La evidencia de Dios delante de tu presencia, manifestada, ya sea con un milagro de sanidad, o de prosperidad, o de presencia misma de Dios, sanándote, liberándote, limpiándote, haciendo lo que Dios quiere hacer. Lo primero que debe venir en tu vida es la convicción de que Él es santo y nosotros somos pecadores. Para vivir esa realidad yo debo entrar a una dimensión nueva. ¿Por qué se creen que hay una orden de parte del Señor? Veamos cuál es la orden. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, ¿cuántos hijos obedientes hay acá? Amén. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Escuchó? A ver, ¿cuántos son hijos obedientes acá? Dice el Señor, no os conforméis a los deseos que antes tenían cuando estaban en ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed, ¿qué dice? También vosotros santos en alguna manera de vivir. No. Únicamente los sábados y los jueves y algunos domingos. ¿Uno puede ser santo en toda manera de vivir, como dice la palabra? ¿Sí? ¿Qué significa ser santo en toda manera de vivir, como dice la palabra? No es fácil, pero hay una orden acá. Ahora fíjese usted que encontramos nosotros que dice, así como el que los llamó es santo, ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se puede pasear en santidad? ¿Sí o no? ¿Se puede ver vidriera en santidad? ¿Se puede hacer deporte en santidad? ¿Sí o no? Claro. Ahora, ¿qué significa ser santo? Ser apartado de lo que ofende a Dios. Si entendemos este propósito, vamos a caminar nosotros en legalidad. No necesita exponer su santidad. Ahora, fíjese usted que la santidad es una orden para nosotros que hemos sido llamados por el que es santo. Santidad en el matrimonio, santidad en la intimidad matrimonial, santidad en el manejo del dinero, santidad en la manera de hablar, santidad en la manera de pensar. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Hay opción para el Hijo de Dios? No. ¿Que debemos ser santos?
Si alguien está haciendo cosas que son abominación ante los ojos de Dios, déjeme decirle que hay juicios de parte de Dios. Por ejemplo, veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5. Y ya voy terminando. Primera de Corintios, capítulo 5, apunta a algo que verdaderamente atenta contra la santidad de la persona. Todo pecado es inmundicia, es mancha, es suciedad ante los ojos de Dios. Pero si hay algo que Dios hace mucho hincapié en la Escritura, es el pecado sexual. ¿Sí o no? Tal es así que la primera evidencia de pecado fue que Adán y Eva conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Lo primero que deformó Satanás es la pureza en la sexualidad. Ellos no tenían por qué avergonzarse de sus genitales. No había nadie más que dos en todo el planeta. Nadie más lo iba a ver. Estaban los dos solos. Y el capítulo 2:25 dice, y ambos, Adán y Eva, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el capítulo 3, versículo 7 dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos y corrieron a taparse con hojas. El pecado sexual es lo más terrible que atenta contra la vida de la persona. Todo pecado, hasta mentir, es una inmundicia ante los ojos de Dios. Pero si hay algo que cuando Dios habla de santidad, está referido justamente a la pureza. Y la pureza se la identifica claramente en la virginidad de la persona en cuanto a su sexualidad. Fíjese usted qué trampa grande de Satanás al hacer que en el siglo XXI sea algo extraño y anormal que una persona diga que es pura sexualmente. No le creen y si no intentan de toda manera de que no lo sea. Terrible que padres de sus hijos quieran hacer que sus hijos tengan su debut sexual porque deben hacerse hombres. Y algunos hasta los 12 años o 14 años le están haciendo esta inmoralidad ante los ojos de Dios. Acá hay una gran manera de provocar a Dios. Y en Romanos capítulo 1 del 18 en adelante, cuando habla de la consecuencia de la culpabilidad del hombre, habla entre todas las cosas exclusivamente de la promiscuidad sexual. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dios no avala bajo ningún aspecto el adulterio ni la fornicación. Tener sexo antes del matrimonio es abominación para Dios. Adulterio es abominación para Dios. Pero el caso que hace referencia aquí el apóstol Pablo es un caso de inmoralidad como no ha habido en ese momento. Dice Primera de Corintios capítulo 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, yo como presente he juzgado que el tal cosa, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El juicio de la inmoralidad dentro de la iglesia es la muerte. Y en este caso hablaba de incesto. Hablaba de la relación sexual de parientes. Y estas son cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que esto suceda? Y sucede, amados hermanos. Y la palabra no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Y en todas estas cosas debemos entender
que si estamos a tiempo, conociendo que Dios es santo, debe haber un arrepentimiento genuino de todas estas cosas. Vivimos en un sistema donde la permisión es abierta, donde la gente puede decir, ¿qué tiene de malo? Pero la Escritura dice que el que peca con pecado sexual peca contra su propio cuerpo. Y es claramente una provocación al Señor. Por eso, padres, cuiden a sus hijos, cuiden a sus hijas. No permitan que nadie contamine sus pensamientos con palabras de promiscuidad sexual. Bajo ningún aspecto lo permitan. Amados hermanos, los juicios de Dios no se tardan. Y dice la palabra en Romanos 2:5 que por la causa de tu corazón no arrepentido y por la dureza de tu corazón, lo único que haces es atesorar juicio e ira de Dios para el día de la ira, donde se pagará a cada uno según sus hechos. Y estamos en un mundo donde muchas personas que son cristianas están atadas a la pornografía, son víctimas todo el tiempo de la concupiscencia de su propia carne, que desea satisfacerla por medio de las prácticas sexuales, que es abominación para Dios. Entonces, hermanos, la santidad de Dios sí o sí evidencia la inmundicia de los hombres. Si yo apago todas las luces de este auditorio, usted no va a ver ni siquiera al que tiene al lado suyo, porque es muy oscuro este lugar. No lo va a ver. Si le digo que usted lea algo en esta oscuridad, no va a poder leer, porque hay una oscuridad. Pero tarde o temprano, los ojos comienzan a habituarse a la oscuridad. ¿Sí o no? Y empezamos a vislumbrar hasta que empezamos a ver quizás con una opaca claridad. Valga la contradicción de la palabra. ¿Se entiende lo que digo? Y cuando uno está en oscuridad, se acostumbra a la oscuridad de tal manera que ya hasta puede ver. ¿Sí o no? Pero cuando alguien enciende la luz de golpe, ¿qué sucede? Se enceguece, duele los ojos y progresivamente hasta que empieza a adaptarse a la luz. Cuando alguien conoce la santidad de Dios, trae dolor a la naturaleza pecaminosa y oscura que tenemos. Pero ese dolor se transforma luego en bendición cuando vemos con claridad el propósito de la santidad de Dios. Hermanos, si ustedes son personas que no habían prestado atención a la santidad de Dios y estaban tan acostumbrados a la práctica del pecado y a la oscuridad que eso lleva, al conocer la santidad de Dios es hora de que usted comience hoy, por el dolor y el compungimiento que trae el corazón de un arrepentido, a arreglar cuentas delante del Señor. Porque la santidad de Dios produce o provoca que una persona diga, ay de mí, Señor. Yo soy pecador, tú eres santo. Tú eres santo. Por favor, estudie en su casa atributo de la santidad de Dios. Tiene tarea hasta el otro jueves. Agarre la Biblia. Si tiene concordancias, le va a servir para buscar todos los versículos que dice santo o santidad y léalo y hable con su familia y empiece a conocer el atributo de la santidad de Dios. Porque les aseguro, hermanos, que nosotros hemos sido llamados a santidad y no a inmundicia. Y por esa razón debemos nosotros ser santos como Dios es santo. Corrija delante de los ojos de Dios antes que sea tarde. Porque el que encubre pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su santidad. ¿Cuántos quieren bendecir este atributo de Dios? Un Dios santo. Él es un Dios santo, 3 veces santo. Vamos a darle gracias al Rey, vamos a bendecirle. Y esto crea en nosotros una necesidad de evaluar todos los días y examinar delante de los ojos de Dios
para presentarnos como obreros aprobados delante de Él, que no tiene de qué avergonzarse. Si alguno de los que están acá están padeciendo problemas, y especialmente lo sexual, yo me ofrezco para ayudarlo dentro de las posibilidades que Dios me da para ministrarle. Pero no se vaya por la vergüenza ocultando algo que te puede llegar a poner en serios problemas ante Dios. Si estás atado a la pornografía, yo bendigo a Dios que hay hermanos que pueden pedir ayuda. A la masturbación, a la debilidad sexual. Son cosas que atentan contra su propio cuerpo. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe por qué Pablo decía, échelón, sáquelón de la congregación, o el que sea entregado a Satanás? No porque afecta el cuerpo en sí, sino porque ese pecado sexual afecta su vida y su vida contamina a las demás personas. Entonces es muy importante que no tome esto como una simple enseñanza. Acá hay personas que queremos ayudarlo porque estamos llamados para ayudarle. Pero hermanos, Dios no aprueba las cosas que son ilegales. Todo lo que es promiscuo ante los ojos de Dios es condenado. Si no, lea Romanos capítulo 2 o capítulo 1, los últimos versículos, desde el 19 en adelante. Y claramente dice que los que hacen y practican y se complacen en tales cosas merecen la muerte. Lo dice la palabra de Dios y yo creo en su palabra y no me voy a mover bajo ningún aspecto por emociones humanas. Así que hermanos, ponga cuenta, si usted no está casado con su mujer, legalice y que sea su legítima mujer. En santidad críe a sus hijos. ¿Me entiende, hermanos? Son muchas cosas que corregir. Yo sé que esta clase de mensaje hace que se vaya mucha gente. Pero así me quede con una o con dos personas, por lo menos tendré 2 personas para decirle, Señor, a los que me diste te lo he conservado. La iglesia ha perdido el horizonte de la santidad de Dios. Por eso que el mundo es bienvenido dentro de la iglesia. Y se hace todo tipo de cosas que son abominables a los ojos del Padre. Así que hermanos, resuelva, porque para Dios no existe ninguna de las cosas, no existe ninguna de las obras o cultos o reuniones que podamos hacer que Él las pueda recibir mientras haya pecado de por medio. Arregle delante de Dios, arregle. Si hay personas que no lo han practicado, pero tienen pensamientos de una sexualidad distorsionada, que se está dando mucho en este tiempo, pida ayuda, hermano. Pida ayuda, no ofrezca sus miembros a un servicio del pecado. Estoy hablando de la homosexualidad o del lesbianismo. Pida ayuda, hermano. Que encubre no prospera porque está en el ocultismo y Satanás se manifiesta con legalidad en lo oculto. Pero sáquelo de la luz, confiese, busque ayuda de parte del Señor. Es muy importante que lo hagamos, porque Dios es santo y nos manda que nosotros seamos santos. Somos portadores de su nombre. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, Padre. Ponga delante del Señor su corazón, desnudo, Él lo ve todo, pero preséntelo allí. Usted no conoce lo que hay, Dios sí lo conoce. Pero no encubra nada, preséntelo delante del Señor. Y si alguno en esta noche recibe de parte del Espíritu Santo de Dios el arrepentimiento con el dolor que trae el haber ofendido al Padre, no se vaya sin buscar ese altar delante del Señor de reconciliación. Que usted pueda postrarse ante su presencia. Decir, Señor, como decía David, después de haber caído en adulterio. David oraba y clamaba al Señor.
Deje que el Espíritu Santo le permita a usted en esta noche ser evaluado por Él, por sus ojos. David oraba así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de la justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, esta oración, que un siervo quebrantado, reconociendo su pecado y su iniquidad, ha sido suficiente para que tu misericordia sea propicia sobre David. Hoy, entendiendo que el Cordero de Dios ya murió en la cruz y con su sangre nos ha limpiado, con mucha más razón te pido, Señor, que lo que en esta noche claman a ti, arrepentido por ofenderte, tú puedas, Señor, restaurar sus vidas. Te lo ruego, Padre Celestial, porque por tu gracia somos salvos, por tu piedad, por tu amor, Señor. Tú puedes quebrantar la roca, tú puedes dar vida a los muertos, tú puedes levantar a los caídos. Tú has partido el mar en dos, has hecho caer pan del cielo. Todo lo extraordinario pertenece a ti. Pero, Señor, toda expresión de tu gloria no se puede negociar con la inmundicia del hombre, porque tú eres santo, y por la eternidad y los siglos de los siglos, unidos con los millones de redimidos por la sangre del Cordero, cantaremos a tu trono: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Digno eres tú, Señor, de recibir la gloria. Enséñanos a vivir en la santidad que tú reclamas, Padre. Revélate cada día a nuestras vidas con tu santidad, porque si no vivimos para agradarte a ti, Señor, nuestra vida no tiene sentido. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, por habernos hablado y enseñado tu palabra. Permite que los dadores alegres vengan a tu altar con alegría y sencillez de corazón para darte a ti lo que han propuesto, Señor, en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.